Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y como siempre reflexionamos ahora con el primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 22. Hoy de una manera especial queremos subrayar, acentuar este versículo 14. Ahimelech respondió al rey: ¿hay entre todos tus servidores alguien tan de confianza como David? Él es yerno del rey, es jefe de tu guardia personal y todos lo honran en tu casa. Queridos amigos, esta es entonces la respuesta del sacerdote Ahimelech ante el llamado que le está haciendo David. ¿Verdad? Estamos dentro de esta narración que sucederá la masacre de los sacerdotes del santuario de Nob. Ya imagina que David es perseguido, que David está huyendo, que David está buscando refugio. Y lo primero fue por el santuario de Nob. Ahí se encuentra con este sacerdote, el de Nob. En fin, varias de estas cositas que ya fuimos estudiando, elementos tan interesantes que nos hacen pensar y nos hacen reflexionar, ¿verdad? Una situación en la que está viviendo David y una situación también de persecución de la que está viviendo también nada más y nada menos que Saúl, ¿verdad? Porque Saúl está persiguiendo, de Cuasimba lleva de David. Y eso es lo que nosotros vamos encontrando y esto es lo que nosotros vamos viendo. Ahora con este versículo, que es el versículo 14, Ahimelech que responde al rey: ¿hay entre todos tus servidores alguien tan de confianza como David? Es justamente cuando Saúl le había dicho en el versículo 13, le había dicho a Ahimelech, Saúl añadió: ¿por qué han conspirado contra mí tú y el hijo de Jesé? Es decir, ¿se acuerdan que incluso en esa narración anterior, cuando David llega al santuario de Nob, era en el capítulo 21, los primeros versículos? Ahí Ahimelech incluso le recibe a David, ¿qué pasa aquí? Incluso le hace ciertas preguntas: ¿cómo es que estás solo? Normalmente donde yo lleva acompañado de tus soldados, de este gran personaje. Y aquí responde de nuevo a eso, porque el versículo 14, cuando Ahimelech responde al rey, le dice: ¿hay entre todos tus servidores alguien tan de confianza como David? Tan de confianza como David. O sea, esto es lo que absolutamente tiene, ¿verdad?, en su pensamiento, tiene en su forma de afrontar y en su forma de ver la situación, el mismo Ahimelech de la persona de David.
Apeagolas ellos bellena. Mabe la pisiste vende core guerubia formal la llevan de siempre reimejen y por lo tanto me extraña mucho, ¿verdad? Eso es lo que le quiere decir en síntesis. Y así entonces después incluso le va dando más datos. David es yerno del rey, es jefe de tu guardia personal y todos lo honran en tu casa. O sea, aquí hay 3 elementos que incluso nos dan la certeza, y eso le da también la certeza a Ahimelech de que Saúl siempre confiaba muchísimo en el rey David. O mejor dicho, en este momento era un soldado, era alguien que estaba al frente, nada más y nada menos, imagínense, dice que es jefe de tu guardia personal. Jefe de tu guardia personal. Upeare en otras circunstancias, ñandeña ñemongueta curihaya, en la David lleva la iyargel cero hinacuriheta y teimba, iba y llega tu moiro, o ya con el mismo Saúl. Pero detrás de esto, el autor sagrado, el hagiógrafo, nos quiere mostrar que la figura de David es una figura de mucho respeto. Es una figura que se pone entonces frente a la realidad de la que está viviendo y reconoce, mira, ve también en el rey Saúl como el enviado de Dios. Es decir, mira y ve en la figura de Saúl como alguien que tiene una responsabilidad, pero esa responsabilidad que le había dado Dios. Aopeare la respetajina, aopeare la bellajina, aopeare, porque imagínense, le presenta luego, es jefe de tu guardia personal. Si es jefe de tu guardia personal, quiere decir que toda la seguridad de Saúl, toda la seguridad del palacio está en manos de David. Él es el jefe, él es el que tiene que ordenar, es el que tiene que decir lo que se tiene que hacer. O montó la soldado fuera incluso en contra del mismo rey. Por eso, entonces, Ahimelech tiene tanta confianza también y no entiende lo que el otro le está preguntando. Pero está con una persona demasiado importante en quien vos confías demasiado. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Segunda semana del tiempo de Adviento, Ñande Yara, como siempre, Ñande Atoy. Comenzamos muy bien esta segunda semana, lleva ahí por Ñande Abajem, todo lo que son las colinas, todo aquello que es escabroso, lleva allá en el sendero del Señor. Upeaco y Seina Pe Ñandere Kobe, Upeaco y Seina Pe, Ñande con asoña muy ponana Pe Ñande Yara en donde pica tu janguaisha o ua lleva. El nacimiento de Jesús se da en el pesebre, que es nuestra propia vida y nuestro propio corazón. Del profeta Isaías, capítulo 35, 1 al 10. El desierto y el yermo se regocijarán. Se alegrarán el páramo y la estepa. Florecerá como flor de narciso. Se alegrará con gozo y alegría. Tiene la gloria del Líbano, la belleza del Carmelo y del Sarión. Ellos verán la gloria del Señor, la belleza de nuestro Dios. Fortalezcan las manos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes. Digan a los cobardes de corazón, sean fuertes, no teman. Miren a su Dios que trae el desquite. Viene en persona, resarcirá y se salvará. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán. Saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará. Porque han brotado aguas en el desierto, torrentes en la estepa. Y así continúa esta profecía de Isaías.
Belleza cuando hace yo que fuera lleva maíz va peñan de yara a través del profeta Isaías. Ya tenemos que ne lleva. Ay, o esa caña de iñan de pia la ñan de yara o en cuan en de. Pero para eso siempre necesitamos el Shema Israel, ya en duque, porque el Shema quiere decir obedecer a Dios. Ya poquen a cotapeja o esa caña de, y para eso nos pide verdaderamente, sean fuertes, no teman, miren, porque Dios trae el desquite contra todo lo que es negativo y todo lo que es malo. PPP sufrija huella, PPP ibaía, pejechaba, cuayepo, yeyapo, coan ahí por ambatajina. Pero para eso, queridos amigos, conversión. Para eso, queridos amigos, nueva mentalidad. Para eso, queridos amigos, generosidad, entrega verdaderamente por el bien de la familia, por el bien de la comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre toda nuestra comunidad, sobre todo nuestro país. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El próximo 13 de marzo de 2024 se cumplirán 11 años del pontificado de Francisco. Los años no pasan en balde para un obispo de Roma que llegó cargado de energía en 2013 y que ahora se ve obligado a moverse en silla de ruedas o apoyado en un bastón. Y es que el desafío de la salud es el primer reto que afronta el Papa Francisco, con 87 años de edad en 2024. Él mismo lo dijo a los periodistas a la vuelta de su viaje a Mongolia. Io dico la verità, per me fare un viaggio adesso è non è tanto facile come all'inizio, no? Ci sono limitazioni nel camminare, questo che limitano, no? Vediamo. En las últimas semanas, los médicos le han aconsejado anular un desplazamiento a Dubái y no hay de momento indicios de algún viaje internacional. Tenía la intención de ir a Argentina, aunque el triunfo de Milei, quien fue muy crítico con el pontífice antes de ser elegido, ha enfriado un poco los ánimos. Y para otros países lejanos, el Papa ya tiene candidato. Viaggi a Vietnam, ma se non andrò io sicuro che andrò Giovanni XXIV e questo sicuro che ci sarà. Es una broma, una forma de despejar balones para un Papa que en 2023 ha tenido que ser hospitalizado en 2 ocasiones, una en marzo por una infección pulmonar y otra en junio por una hernia. Lo que pone de manifiesto ese comentario simpático es que ya empieza a dejar tareas pendientes para un próximo obispo de Roma. El segundo reto que afronta Francisco este nuevo año tiene origen en Alemania. Allí, el intento de gran parte de los obispos y representantes de los fieles de crear nuevas estructuras de gobierno supone un quebradero de cabeza para el Vaticano. Las indicaciones desde Roma han sido claras. Hace unas semanas el Papa manifestaba su preocupación por los numerosos pasos concretos que gran parte de la Iglesia local está dando ahora. Es un lenguaje fuerte por Papa Francisco, más propicio al diálogo que al reproche directo, pero en este caso denuncia que el camino sinodal alemán amenaza con alejarse aún más del camino común de la Iglesia Universal. El último desafío de este grupo ha sido la creación de una nueva entidad para poner en marcha en 2024 un comité sinodal que restaría autoridad a los obispos alemanes. Está por ver cómo puede el Papa limitar esta anomalía en la Iglesia Universal. Junto al polémico sínodo alemán está el Sínodo de la Sinodalidad, que celebra su última asamblea en octubre de 2024, en Roma. Se trata del tercer reto clave para este próximo año, y es que el Papa Francisco será el encargado de avalar o no
las conclusiones de este foro. Entre las cuestiones más debatidas que se comenzarán a tratar en octubre de 2023 están la implicación de la mujer en la jerarquía y organismos de la Iglesia, así como el acceso al ministerio diaconal. También se espera una decisión sobre el acompañamiento a las personas con tendencia homosexual. Al margen de ello, se espera que este foro sirva para fomentar una mayor participación de los laicos en la vida de la Iglesia. Otra de las patatas calientes que afronta el Papa Francisco en 2024 tiene que ver con los abusos sexuales. El caso del conocido artista y jesuita Marco Rubnik ha puesto en entredicho la imparcialidad de las autoridades en la gestión de estos casos. A pesar de recibir numerosas denuncias y una excomunión que fue revocada sin conocimiento público, Rubnik siguió con una actividad social que no se interrumpió hasta diciembre de 2022, gracias a una revelación periodística. A finales de este año, el Papa ha decidido reabrir el proceso, gracias a la insistencia de la Comisión Pontificia para la Protección del Menor. El hecho es que en los próximos meses de 2024 veremos si el Santo Oficio es capaz de aclarar la responsabilidad del presunto culpable, pero no solo él, sino también la de quienes callaron ante las denuncias. Por último, hay un quinto reto que afronta el Papa Francisco este año. Se trata de la preparación del jubileo de 2025. Al margen de los grandes eventos y celebraciones, hay un objetivo claro para esta fecha. El Papa pide más compromiso a los laicos en la Iglesia, que sean más activos en su participación. Questa è anche la missione di ciascuno di noi, essere annunciatori credibili, essere profeti della parola nel mondo. No es un papel sencillo, pero sí un objetivo en el que se empeñará durante los próximos meses. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 22. La narración que va todo el capítulo 22, David frente de un grupo que prácticamente se había puesto ya en contra de Saúl, ya no aguantaba pota. David que está huyendo ya del capítulo 21 después de recibir la información de parte de su amigo, de Jonatán. Ese encuentro bastante difícil, ese encuentro bastante tenso que tuvo incluso Jonatán con su papá en el momento de la mesa. Estaban allí juntos y le pregunta sobre David, y me joven Lempe, oye, Pola y Rito Mía, lleva con su familia. Para la segunda oportunidad, entonces él ya no aguantó más. La primera, oña tendete y sea ¿verdad? Y es como que deja pasar, dice Saúl. Pero para la segunda oportunidad, cuando le dice, bueno, ¿y dónde está el hijo de Jesé? ¿Por qué no está aquí? Y ahí entonces cuando le presenta a Jonatán y le dice, bueno, él se fue porque me había pedido permiso, porque tiene un rito allí con sus familiares, con su tribu, con Jesé, sus hermanos, etc. Ella no aguanta. Incluso le dice de todo a su propio hijo. ¿Tú acaso piensas que yo no me doy cuenta que tú estás con el hijo de Jesé? Y no te das cuenta, dice, mientras él esté aquí, ni tú ni tu reino estarán en paz. Es decir, que lo que Saúl tenía en su corazón era el problema con respecto a la continuidad de la monarquía, a la continuidad de su dinastía. La preocupación. Pero si uno mira bien también, habíamos dicho desde el capítulo 9, nosotros comenzamos a hablar de Saúl. Saúl, sin embargo, no presenta grandes triunfos o cosas muy interesantes.
Nosotros en la definición, ¿verdad?, teológica también, como hace el geógrafo, el autor sagrado, los nombres que se le dan a los personajes, estos nombres también tienen una significancia, tienen un significado. Cada nombre tiene una función específica. Y el nombre Shaul, Saúl en castellano, viene del verbo sha'al. Y sha'al quiere decir pedir, prestar, aiprukande, porkendere, yerureshe. Y se acuerdan en el capítulo 8 de este primer libro de Samuel, era el pueblo mismo, entonces se reúnen los ancianos, se van junto a Samuel, a Yerureshe. Nosotros queremos a alguien, así como todos los otros pueblos, tener a alguien que nos gobierne. Queremos tener un rey. Y se acuerdan que nos daba la impresión, así como nos narra el autor sagrado, y eso es lo que nos quería transmitir, que Ñande Yarabe no gustáis ciertamente, y menos todavía a Samuel, ¿verdad? Porque Samuel es el profeta que tiene que decir y tiene que mostrar la voluntad del Señor. Hay poshimoy, Samuel gato y posieteriboila y contra me cuera con a tuya y cuera con a. Entonces los ancianos ahí de Israel que vinieron se juntaron todos, vienen, se reúnen y le dice, ¿verdad?, a Samuel, a él, hoy potáreme orebete y la ore tendotana de mana hoy y yo dije, oh, nervioso, yo, oh, que estamos venían de yaran de yo, mira lo que me dicen. Esto es imposible, esto es inaudito, esto yo no lo puedo aceptar. Derecha y cueñan de llano y cuases y cueñan de wimba jaquera o Moisela y tendotana, mábala, con agoñi moita ve, tenonde vejina olla por la olla posea. Qué lindo que es esto pensarlo desde ahora también, ¿verdad? Este es un libro político. Igualito de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Igualito. O peor, ya de poco ambas de coaje. Porque ya digo siempre llega acá que conta la votación. Cuera ya muy igual. Una ya de tendotana. Siempre buscamos, sobre todo en estos últimos 50 años o lo que sea, y también seguramente que los anteriores, ¿verdad?, de los partidos, lastimosamente que estamos aquí, nunca podemos salir, ¿verdad?, de nuestro pozo, hasta ahora, de Catuy, porque ya muy a cualquiera. Le ponemos entonces a personajes que al final de cuentas tienen que responder intereses muy mezquinos, ¿verdad? Y eso es lo que aquí te está diciendo, ¿verdad? Es impresionante cómo esta palabra de Dios aquí nos vuelve a mostrar. Entonces el sha'al que quiere decir pedir o yerure, estamos invocando, estamos pidiendo, entonces mira cuál es el resultado después. Eso es lo que el autor sagrado nos está queriendo mostrar. El famoso Shaul, que querría decir pedido o prestado por Dios, porque después vendrá. Y eso es lo que estamos viendo también, aunque todavía no se subraya demasiado, pero de cierta manera se va mostrando en la figura de David. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. No fue casualidad o cosas de la vida que vos y yo nos hayamos encontrado. Esta historia que vivimos no es igual a las demás.
fue sellado con un pacto que siempre nos renovará. ¿Y qué más puedo pedir al dueño de la vida? Si tu amor es resultado de mis oraciones y poesías, esas que siempre y sin saber a quién las escribía. Pero seguro estaba yo que nuestro Dios te las leía. Y todo ese tiempo nunca dejé de imaginar cómo sería tu sonrisa y tus ojos de enamorada. Y hoy no sé cómo expresar mi gratitud, mi buen Señor, porque a mi vida regalaste la razón de mi inspiración. Ella es la dueña de la risa, esa que tanto hablábamos, la que comparte todos los días conmigo un poquito de tu amor. No te prometo aventuras deslumbrantes, esas cosas que entorpecen el camino. Te doy este corazón que siempre fue testigo de la misericordia de aquel que nos amó primero. Y hoy no sé cómo expresar mi gratitud, mi buen Señor, porque a mi vida la razón de mi inspiración. Ella es la dueña de la risa, esa que tanto hablábamos, la que comparte todos los días conmigo un poquito de tu amor. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ven, 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 no tardes Jesús. Ven, ven, ven a brillar con tu luz. Una estrella he visto pasar, dice que vendrás, amor traerás. Ven, 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 que te espero Jesús. Ven, ven, ven a brillar con tu luz. Pinta tu presencia mi paz, soñando entre luces te espero en mi casa. Navidad, estamos de fiesta, ven a celebrar. Oh, oh, Navidad, todo es alegría, vamos a cantar. Es Navidad, ah, 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 es Navidad, ah, ah, ah. Ven, 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 no tardes Jesús. Ven, ven, ven a brillar con tu luz. Una estrella he visto pasar, dice que vendrás, amor traerás. Ven, 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 que te espero Jesús. Ven, ven, ven a brillar con tu luz. Pinta tu presencia mi paz, soñando entre luces te espero en mi casa. Navidad, estamos de fiesta, ven a celebrar. Oh, oh, Navidad, todo es alegría, vamos a cantar. Es Navidad, es fiesta.
es Navidad, es Navidad, es Navidad, es Navidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos dando pasos muy importantes, estamos dando pasos con respecto a lo que significa verdaderamente la información bíblica, pero que es un camino, se dan cuenta, pedagógico. Son libros históricos, así le llamamos, estos 4 libros muy interesantes. El libro de Josué, el libro de los jueces, aquí tenemos primera y segunda de Samuel, y luego tendremos primero y el segundo de los reyes. Estos libros, todos estos 4, estas colecciones, queridos amigos, nos invitan simplemente a entender un camino de de encarnación, ¿verdad? Porque vais a peñan de yara oye ya cañande, vais a peñan de yara oye manifesta. Porque muchas veces nosotros podemos quedar todavía en una religión, como se suele decir, desencarnada. A la erohina desencarnada quiere decir que nosotros estamos buscando algo con cosas que al final no podrían realizarse. Nosotros, ojo a la río, les gusta la pesca, o a piracutuya, entonces, díganme, pues el anzuelo, ¿qué es lo que ponen? Vamos a te dice oí, o si no, voy a te pirar o moí, o lo que sea, ¿se dan cuenta? Entonces le ponen una carnada. Y después tiran. A ver, carnada, vean en la ola, otro pirado, o allá, oye, prendes. Bueno, encarnarse, entrar en la carne. Es decir, aquí vos le estás ofreciendo, le estás dando. O si no, es como tirar tu anzuelo, pero donde morir es en la carnada. A ver, decime, ¿qué vas a sacar? Va y veneno de morir. Va y veneno de morir. Te oemos un volante de anzuelos de morir, bebé, pero sin carnada, sin ninguna carne. Entonces, es un poco aquí lo que nos está queriendo decir, ¿verdad? La realidad de Dios siempre se encarna, por eso nosotros hablamos de un libro histórico. Ciertamente que este libro histórico es también interesante, ¿verdad? Incluso podemos seguir utilizando esa imagen, ¿verdad?, del pescador, porque este libro, al mismo tiempo que te va escribiendo, te dice que es historia, libros históricos. A la libro histórico, ñandé, como definición decimos sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos, peña, lo que va sucediendo, lo que va aconteciendo, peña de ya esa, peña poco y coaina, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, en nuestro estudio ya varias veces hemos dicho, y creo que ya todos lo sabemos, no hace falta insistir demasiado, pero esto es un libro religioso, digamos, histórico, como literatura más o menos procura mostrarnos que es una cuestión histórica. Pero sabemos que es un libro didáctico, es un libro de enseñanza. Por lo tanto, aquí hay muchas cosas falseadas, digamos, pero ¿en qué sentido? Falseadas en el sentido de la literatura. Muchas cosas que se ponen, que se dicen, que se agregan, que se agrandan. Por eso dije, podemos seguir con los pescadores. Porque los pescadores, cuando te cuentan su historia, sacó un pescadito pechamigo la ipira.
omongakua, japeangola, aveñan de Yeyuhua también en esta historia bíblica. La historia bíblica tiene otro sentido. La historia bíblica es entonces una literatura que procura enseñarnos a través de estas líneas. Y ande ella es otra cosa. Upeare con la ipona, llevarla ya estudiar la ya ponamba esta cuestión de la Biblia. Porque lastimosamente, ¿verdad? Yo no digo que haya sido Lutero, porque Lutero primero luego fue un gran sacerdote. Fue un gran profesor de una de las mejores universidades en Alemania. O sea, no estamos hablando de cualquier jaguar aire cuando hablamos de Lutero. Y segundo, tercero, mejor dicho, Lutero también era un alemán con ese tipo. Jala alemán la ostuyalaya, jala y preciso y cuál jala ojecaj y cuál, ¿verdad? En una reflexión, da eco opoyante subi. ¿Entienden? Ahora, que después hayan venido cualquier jaguar aire y hayan dicho cualquier cosa como si fuese dentro del protestantismo a decir cualquier virurey, eso no es de Lutero, ¿entienden? Eso no es de Lutero. Eso ya es ahí de cualquier charlatán que viene y te dice cualquier cosa y te agarra hacia el pie de las letras como si fuese esto y como si fuese aquello. Por eso que tenemos que estar atentos también cuando hablamos, ¿verdad? Hay que hablar, pero con propiedad. Anila ya pointe suila ya ¿entiendes? Porque ese es querer discutir, no sé, con un súper especialista del corazón que se ha formado, ¿verdad? En el mejor hospital de Heidelberg, en Temoy, ¿verdad? Uno de los mejores especialistas del corazón. Médico y bebé, te dice qué cosa te dice y solamente te está diciendo poesía, ¿entiendes? Y eso es lo que muchas veces sucede, lastimosamente. Entonces la gente no entiende, la gente anda ya estudia ahí en serio. Entonces por eso aquí, cuando estamos mirando esta narración y cuando estamos viendo y estamos entendiendo lo que significa un libro histórico según la Biblia, aquí hay una enseñanza pero maravillosa, ¿verdad? Que te quiere mostrar en este caso y te quiere decir que el verdadero y único rey es Dios. Señora, vamos a ir en ese capítulo 8. El capítulo 8 comenzó. Samuel mismo fue el primero en patalear, hasta que Dios le dijo, che, tranquilo, es llante. Dejar nomás que vayan encarnándose en su realidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Desterrado por el emperador Constancio II, partidario de la herejía de los arrianos, el Papa Liberio, desde su exilio en Berea, nombró a Dámaso, su hombre de confianza, a quien había ordenado sacerdote poco antes de partir, como su vicario en Roma, y por eso al morir se convirtió en su heredero natural y así Dámaso fue elegido Papa el 1 de octubre del 366, pero la poderosa facción arriana, que actuaba a la sombra, designó el mismo día a su líder, el diácono Ursicino, como sucesor de San Pedro, y la enconada disputa se regó como pólvora en la ciudad eterna. Cuando las autoridades civiles intervinieron para sofocar la controversia, ya 137 muertos alfombraban las calles, pero el rescoldo de la fogata teológica aún humeaba y el bando arriano la atizaba con calumnias, mas la providencia se puso del lado de Dámaso una mañana en la que salía de oficiar la Eucaristía en la Basílica de San Juan de Letrán, y al sentirlo, un ciego que mendigaba en el atrio le pidió a voz en cuello: «Santo Padre, curadme». El pontífice llegó hasta él
le hizo la señal de la cruz sobre los ojos y le dijo: tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y, saltando de alegría, se fue pregonando por las calles romanas el milagro, y el pueblo, convencido de su santidad, lo aclamó como papa legítimo. Dámaso, nacido en Lusitania, en la actual Portugal, en el año 304, era hijo de un escribano que al enviudar se hizo diácono. Luego se ordenó de sacerdote y en ese ambiente de piedad creció y se formó para la carrera eclesiástica, la que abrazó siendo muy joven, y dada su austeridad, ejemplo de vida y consagración al estudio de las Sagradas Escrituras, pronto alcanzó el archidiaconado y, ya maduro, el Papa Liborio lo designó administrador de buena parte de los bienes de la Iglesia y con entereza defendió al pontífice de los ataques arrianos, lo acompañó en su exilio, pero por orden del desterrado volvió a la ciudad eterna como su representante personal, y al morir Liberio, Dámaso ascendió al trono de San Pedro cuando contaba 62 años y comenzó a librar una ardua batalla contra el avispero arriano que no dejaba de aguijonearlo, aún después del milagro del ciego, hasta que el emperador Valentiniano lo reconoció como legítimo sucesor de San Pedro y confinó a Ursicino y sus secuaces en una colonia de las Galias. Libre de su archienemigo, el Papa Dámaso se dedicó a poner orden en la casa y, amparado por el nuevo emperador Teodosio, que declaró al cristianismo como religión oficial y al obispo de Roma su cabeza visible, afirmó la autoridad papal sobre la cristiandad y, al escindirse el imperio romano en dos, Oriente y Occidente, puso al frente de este último un delegado de la Santa Sede con autoridad soberana sobre todas las iglesias orientales. San Dámaso, apuntalado en el talento y conocimiento de su secretario, el joven Jerónimo de Estridón, edificó sólidamente el entramado teológico de la Iglesia, partiendo de la traducción de la Biblia que del hebreo y el griego hizo, por orden suya, este brillante doctor de la Iglesia, versión que es conocida como la Vulgata y fue la Biblia oficial de la Iglesia a lo largo de 15 siglos, para la cual el mismo Papa San Dámaso escogió los 46 libros que componen el Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. Prohibió a los clérigos que recibieran donaciones de viudas, que frecuentaran sus casas, y les ordenó vivir en castidad y abstinencia. Introdujo en las celebraciones litúrgicas la palabra aleluya, que en hebreo significa alabada Yahvé. Compuso epitafios para los mártires que reposaban en las catacumbas de San Calixto, para que no se perdiera la memoria de ellos, y creó la fórmula con la que se rematan todas las oraciones: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Justamente con esta expresión, San Dámaso despidió su vida después de 18 años de fructífero pontificado, el 11 de diciembre del año 384, cuando contaba 80 años. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Dámaso que nos dé firmeza para sostener las verdades de la Iglesia sin temor ni dudas. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Si esta noche te encontraras con la estrella de paz, dejarías que su luz guíe tu caminar, sin saber a dónde lleva su perfecto resplandor, el camino que regala a Jesús el Salvador. Si supieras que los pasos de este gran peregrinar dan respuesta a lo que buscas y es un niño que adorar,
dejarías que se encienda lo más hondo de tu ser, el anhelo fervoroso de encontrarte con el Rey. Ven y adoremos, Él nos trae la paz. Dios con nosotros para siempre estará. Que resuene en la tierra este canto de amor. Si esta noche preguntaras qué regalo puedes dar, una ofrenda que sea digna de aquel que es la verdad. No hacen falta grandes cosas, solo entrega el corazón. Él prefiere lo pequeño para derramar su amor. Ven y adoremos, Él nos trae la paz. Dios con nosotros para siempre estará. Que resuene en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió. Los ángeles cantan y la tierra proclama: ha nacido el Rey. Dios con nosotros, Emmanuel. Los ángeles cantan y la tierra proclama: ha nacido el Rey. Dios con nosotros, Emmanuel. Ven y adoremos, Él nos trae la paz. Dios con nosotros para siempre estará. Que resuene en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió. Ven y adoremos, Él nos trae la paz. Dios con nosotros para siempre estará. Que resuene en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió. La promesa cumplió. La promesa cumplió. Ha nacido el Salvador. Ha nacido el Mesías. La promesa cumplió. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e,
ay de mí si no evangelizara. El 26 de julio de 2016, en una pequeña iglesia del sur de Francia, el padre Jacques Hamel fue asesinado por un terrorista islámico. Este murió a manos de la policía en el mismo día. La hermana mayor del sacerdote, Roselyne Hamel, recuerda con mucho dolor el momento en el que se enteró de lo que había sucedido. Muy pronto pensé en la Virgen María, que había sufrido el mismo dolor de atestiguar el martirio de su hijo sin poder intervenir, como lo sufrimos nosotros al final de la calle, casi al pie de la iglesia donde oficiaba nuestro hermano, sin poder intervenir. Así que ahí delante le pedí a la Virgen que me diera fuerzas para levantarme y caminar tras los pasos de mi hermano, igual que ella caminó tras los pasos de su hijo. Roselyne recordó todo esto en un encuentro con periodistas en Roma. Era un evento de presentación del premio internacional Padre Jacques Hamel, que busca promover un periodismo que ayude a construir la paz. Durante ese encuentro, Roselyne también explicó las razones que les llevaron a buscar a la madre del autor del crimen. Y unas semanas más tarde pensé, pero ¿y si yo fuera la madre de ese hijo que se había convertido en un asesino y había matado a un clérigo? ¿Cómo sufriría yo si fuera su madre? Y a partir de entonces quedé con un joven periodista que trabajaba en el ayuntamiento para preguntarle si conocía a esta familia y pedir su contacto, asegurándole que no quería hacer ningún daño. El primer encuentro cara a cara fue un momento que ella nunca olvidará. Cuando nos abrió la puerta, abrió los brazos y nos pidió perdón. Y entonces le dije, bueno, yo no he venido a que me pida perdón, señora. He venido a ofrecerle afrontar nuestro dolor juntas. Así que se emocionó mucho, me dio un abrazo. El asesinato de Jacques Hamel resonó con fuerza en Roma. Ahora su breviario está en la basílica dedicada a los mártires recientes, San Bartolomé. Además, el Papa en 2016 celebró esta misa en Casa Santa Marta junto a los familiares de Jacques Hamel. Durante la homilía, dijo que hoy en la Iglesia hay más mártires cristianos que en los primeros tiempos y que el hermano de Roselyne forma ahora parte de esa cadena. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, capítulo 22. David al frente, ¿verdad?, de este grupo, de todo esto que ya no estaban en descontentos de la vida, estaban con algún aprieto, estaban cargados, ¿verdad?, de deudas, de situaciones. Mala o producía peaina. ¿Se acuerdan en el capítulo 8, en un momento, cuando habían pedido ellos al rey, el Señor le dice a Samuel, miren lo que significa tener un tendotá, eso que ellos están pidiendo, que miren un poco cuál es. Por una parte, nosotros ponemos así normalmente las Biblias, dicen el derecho que tiene el rey, pero yo no pondría eso como título, ¿verdad?, el derecho del rey. Yo pondría como título el peligro de poner a un cualquier güey corneta, ¿verdad?, como rey, a un cualquier güey corneta al frente de una comunidad, ¿entienden? Ese es el gran peligro. Ahora por lo menos, ¿verdad?, tenemos gente un poco así, digamos, preparada, pero sabemos que eso no vale tampoco, ¿verdad? Porque si hay un entorno que no nos permite, si oiga, tú la llevarle forma, pero si mi entorno, ¿verdad?, no me ayuda y no sigue, o sea, no me sigue, entonces en el fondo sienta ahí la tendota, sino que yo soy en todo caso alguien muy interesante, muy bueno, pero soy una marioneta en manos de otros intereses, ¿entienden? Entonces eso es dificilísimo, ¿verdad? Es dificilísimo. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a ponerlo al frente? Hay algunos que tienen ideas geniales, que son cosas maravillosas. Ahora mismo aquí en el entorno nuestro, ¿verdad?, tenemos personas
no quiero entrar demasiado en detalles, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Gente que piensa un poco y que busca. Uno parece que está viendo que hay un despertarse, un entender. Malaña, moitas, él ya se cata y ya vaya por unas malas cosas. Pero hay que ver si después el entorno le deja actuar también. Porque, como decimos, una golondrina no hace verano. En este apartado del capítulo 8, versículo 10 en adelante, justamente te habla un poco el Señor mismo, le dice: Samuel comunicó todas estas palabras del Señor al pueblo que le pedía un rey. Este será el derecho del rey que reinará sobre ustedes. Él tomará a los hijos de ustedes, los destinará a sus carros de guerra, a sus caballerías. Ellos correrán delante de su carro. Los empleará como jefes de 1000 y de 50 hombres. Les hará cultivar sus campos, recoger sus cosechas, fabricar sus armas de guerra, los arneses de sus carros. Tomará a sus hijas, a las hijas de ustedes, como perfumistas, cocineras, panaderas. Les quitará a ustedes los mejores campos, viñedos y olivares para dárselos a sus servidores. Exigirá el diezmo de los sembrados y las viñas para entregarlo a sus eunucos, a sus servidores. Les quitará sus mejores esclavos, sus bueyes, sus asnos, para emplearlos en sus propios trabajos. Exigirá el diezmo de los rebaños y ustedes mismos serán sus esclavos. Entonces ustedes clamarán a causa del rey que se han elegido, pero aquel día el Señor ya no les responderá. Interesante, interesante. Le abre los ojos. Por eso yo le digo, mira que esto se escribió hace más de 2000 años atrás, ¿verdad? Y si uno mira, ¿verdad?, nuestra realidad, el mismo, ateku calcaco y más las itañas de coangaye, ateku y cuapama y más los cotañas de apitebe. Y entonces así se adueñan de tu campo, entran, se hacen latifundistas. Después la gente habla y dice, pero eso no van a producir nada. Cuando producir, cuando con plata, cuando producir, como inguela veneno y tipado de foresta, no, pero él produce, él trae dinero. Pero hombre, hay pago en las cosas, ¿entendiste? Entonces, hay que pensar, hay que sentarse, ya puedan ya calcular, es la comunidad, ¿verdad? Es el hombre, es el hombre. O sea, la dignidad del hombre es la que nosotros tenemos que buscar. Nadie está diciendo que tenemos que vivir bajo los puentes, ni nadie está diciendo que tenemos que vivir en la pobreza, ni en la miseria, ni ya no. Aquí todo te está presentando lo contrario, ¿verdad? O sea, lo que se está buscando es la dignidad del hombre, la dignidad de la persona, el cariño, el aprecio, la comunidad, los valores, los principios, ¿verdad? Pero nosotros parece que siempre, ¿verdad? Y por eso que se habla mucho aquí, se está hablando de la cuestión del tendotá, porque este es hasta casi, diríamos así, como presenta el primer libro de Samuel, te presenta hasta casi como un mal necesario, Pero en realidad una comunidad tiene que organizarse. Hay un libro muy interesante, el de San Agustín, ¿verdad? San Agustín de Hipona. Este gran santo, este gran teólogo, cuando reflexiona, ¿verdad? La ciudad de Dios. Peje camina, ¿verdad? La ciudad de Dios. Peje muelle. Por internet hoy en día se puede bajar. PDF, PK, la ciudad de Dios. Japelé. Bueno, pero estos son criterios y valores, ¿verdad? Desde un pensamiento religioso, desde un pensamiento bíblico. ¿Cómo verdaderamente entonces tenemos que ponernos al frente de una comunidad para desarrollar al hombre, para buscar lo elemental y lo fundamental entonces en la vida del hombre, en su realización? Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.